donde la tasa de riesgo es mayor. Pérdida de la audición, pérdida del equilibrio, pérdida de la memoria. Mayor de 50 años, don Jeffrey, lo mejor es acudir a su médico primario. ¿Qué pasa, doctor, cuando inducen a la persona a un coma después de haber sufrido un derrame cerebral? Tal como es el caso de nuestro productor, Ok. lo indujeron a un coma, dicen que por 2 días. ¿Qué posibilidad de regresar de ese coma tiene y de poder salvarse? Pues, aunque dicen que la parte derecha, él está en Argentina, que la parte derecha de su cuerpo está inmóvil. ¿Qué indicativo es, doctor? Bueno, Jeffrey, los comas inducidos, pues es una forma muy buena de que el médico pueda trabajar tranquilamente, de que se le puedan hacer todos los exámenes que se necesiten, intervenciones tanto externas como internas, como endoscopías si se necesitan, colonoscopias, incluso hemorroides. Puede transportar el paciente de una forma muy cómoda porque él está en un coma inducido. De la recuperación del paciente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, la edad, enfermedades agregadas y en la localización del derrame que haya tenido o del problema oclusivo que haya tenido. Y entonces, dependiendo de la localización, qué tan grande se nos formó. Eso se mide en centímetros o en pulgadas aquí en este país. Dependiendo del tamaño de las pulgadas, podemos ver qué tantas áreas pudo haber afectado y de ahí va a ser el pronóstico del paciente. Pero en estos casos habría que tener, ya tiene parálisis de un lado, quiere decir que cuando el problema es en el lado derecho, el problema es en el lado izquierdo del cerebro y al revés. Si es el problema en el lado izquierdo, el problema es en el lado derecho del cerebro. Entonces, si ya se pierde, si tiene una hemiplegia total, hay que esperar si puede reconocer a las personas, si puede hablar, para hablar de la magnitud del daño y sobre todo de la recuperación que tenga. Y la otra, si no hay otros problemas agregados, como problemas pulmonares, problemas cardíacos, una diabetes descontrolada o la presión arterial descontrolada, que cuando hay presiones arteriales descontroladas, esto daña el riñón y ya empezamos a tener problemas renales o problemas hepáticos que vienen complicando el cuadro del derrame cerebral. Entonces, don Jeffrey, antes de dar un pronóstico y lo que queremos es guardar la esperanza de que el problema sea pequeño, de que la hemiplegia que tiene sea pasajera, de que con el paso del tiempo en muchos casos quedan bien, en los otros casos quedan con ciertas secuelas y las secuelas van a tener mucho que ver con la inmediatez con la que se haya tratado el problema. Si es por coágulos, hay medicinas que deshacen el coágulo y mientras más rápido se deshaga, pues recibe el tejido oxígeno y el paciente puede quedar en muy buenas condiciones, don Jeffrey. Doctor, ¿qué posibilidad hay? Me pregunta aquí Osvaldo Gallego, que nos escucha desde Filadelfia. Antes que todo, quiero darle las gracias a la 107.8 FM allá en Filadelfia, que nos sintoniza. Radio Guaguatica, Radio en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, en México. También tenemos a Radio Comunitaria en la provincia de Pastaza, en Ecuador. Radio PIC en Lima, Perú, Digitalísima en Bogotá, Colombia, La Voz de Colombia en Nueva York y Radio Melodía, el sonido continental de las Américas. Gracias a Javier, a Daniela, a Diego Renza, que son los gerentes de estas estaciones de radio que unidas a nosotros estamos transmitiendo en cadena el programa El Resumen. Bueno, doctor, la pregunta que nos hace don Osvaldo aquí dice, ¿qué posibilidad hay que un cerebro se inflame mientras la persona está en un coma inducido o en un coma provocado por la lesión? Pues, don Jeffrey, puede pasar, depende el daño que haya tenido, pero lo que se busca con el coma inducido es evitar la inflamación. Para eso se hace el coma inducido, para evitar que el cerebro se siga inflamando y sobre todo para manejar, en estos casos hay medicinas como los esteroides, que lo que ayudamos es a bajar la inflamación, le bajamos líquidos y evitamos que el daño celular de la neurona sea mayor, evitando la inflamación, porque en sí la inflamación es el que trae el daño al cerebro. La isquemia, que quiere decir falta de oxígeno, y la inflamación son los que dañan la neurona. Entonces lo que tenemos que tratar de evitar es disminución de oxígeno, aumentar la llegada de oxígeno, ¿cómo? Reduciendo la inflamación. Entonces, con los comas inducidos, lo que queremos es que el paciente tenga las mejores condiciones a nivel neuronal. De eso va a depender.
que si fue un accidente en automóvil, un accidente cerebral, hay que ver qué tan grande es el daño, qué tan grande es la inflamación, cómo responde, muy importante eso, cómo responde a los tratamientos que le estemos dando inmediatamente. Si responde bien, pues el resultado va a ser excelente y el pronóstico va a ser muy bueno, don Jeffrey. ¿Qué posibilidad hay de recuperación de un paciente que ha sufrido un stroke, un derrame cerebral? Pues el derrame cerebral puede ser por aneurisma o puede ser subida de presión. ¿Cómo es que se produce, doctor, primero que todo? Bueno, don Jeffrey, los derrames son porque se rompe un vaso. Las causas pueden ser oclusivas o pueden ser porque se subió la presión o puede ser por un impacto, por un traumatismo craneoencefálico, pum, y se rompe eso y genera un derrame y eso es lo que llamamos derrames cerebrales. Ok. Pregunta la señora Angélica Bonilla de la ciudad de Nueva York. Le leo aquí, dice, ¿qué tan buena es la aspirina de 81 miligramos, esa rosadita que dan para los niños y que se dice que previene mucho los trombos en el sistema vascular? Bueno, en esto estamos, don Jeffrey. Hay unos médicos que lo recomiendan y en los pacientes que tienen problemas de mala circulación o coagulación y se ve buenos resultados. Pero parece ser que la aplicación es en los pacientes que han tenido un previo derrame o un previo infarto. Entonces ahí es donde se indica con mayor exactitud la aspirina 82 miligramos y parece ser que en esos pacientes tiene mejor funcionalidad que en el que nunca ha padecido ni un derrame ni un infarto. Entonces, aquí hable con su cardiólogo, en este caso con su neurólogo, pero mi indicación es, si usted ha tenido un infarto o un derrame, la indicación de la aspirina 82 miligramos está muy bien realizada. Ahí tiene mejor trabajo. ¿Por qué? Porque evitamos que se nos forme un coágulo que previamente se puede haber formado o un coágulo que nos haya generado problema a nivel cerebral. Si nunca lo ha tenido, en eso está la controversia. Si usted es un hombre joven que nunca ha padecido eso, como que difícilmente se está recetando en estos momentos, don Jeffrey. ¿Cuál sería la posibilidad de una persona que ha sufrido un derrame cerebral de recuperarse? ¿Qué porcentaje da usted, doctor? Bueno, don Jeffrey, los porcentajes van a depender de la edad. En la mayoría, en medicina, la mayoría va a tener mucho que ver con la edad, con enfermedades agregadas. Si es un hombre joven, sin diabetes, sin hipertensión, ese paciente se va a recuperar casi un 95%. Pero si es un paciente por arriba de los 50 años, aparte con presión arterial, con problemas de colesterol, con problemas de diabetes, esos pacientes se van a recuperar, pero no al 95%, se pueden recuperar un 75%, un 60%. Cuando hablamos de un 60% es porque ellos van a ser autónomos en la mayoría de las veces, con ciertas dificultades, pero logrando la autonomía. La autonomía es desplazarse, de pronto arrastrando un poco un pie o de pronto con una mano con no la habilidad al 100%, pero a lo que vayamos al desplazamiento, al consumo de alimentos por sí solos, de pronto con cierta lentitud, pero lo pueden hacer. La recuperación va a depender de eso, pero se puede lograr. Pacientes por arriba de 60 años pueden tener hasta un 60% de recuperación, don Jeffrey. Doctor, En la autonomía. pasamos al otro tema en el cual íbamos a hablar específicamente en el día de hoy, que es el cáncer anal. El lunes aproximadamente el señor Guillermo Berrío, que nos habla desde la ciudad de Elizabeth, me pidió el favor de preguntarle a usted qué conduce o qué enfermedad o por qué sucede lo del cáncer anal. Bueno, don Jeffrey, el cáncer del ano recto, pues las causas número uno, podemos tener ahí en caso la parte hereditaria, pero uno de los factores es la dieta. A veces el consumo de alcohol, el consumo del cigarrillo y una dieta pobre en fibra. En el paciente tiene estreñimiento, cuando la popó se queda mucho tiempo en el colon, genera toxinas y esto con el paso del tiempo intoxica la célula generando daño del DNA y generando el famoso cáncer. Pero también hay enfermedades como el colon irritable o la enfermedad de Crohn o los famosos pólipos del colon o del recto que pueden ser un factor desencadenante del cáncer de recto, del cáncer anal. Incluso a veces los divertículos, que es uno de los factores menos propensos, nos pueden también dar cáncer de colon o cáncer anal, cáncer de recto o cáncer de ano. ¿Qué tiempo demora en desarrollarse un cáncer del recto?
¿Cuál es la sintomatología, doctor? Bueno, don Jeffrey, de que generalmente manejamos tiempos de 20 años, pero ¿de qué va a depender de eso? Va a depender mucho del estado de ánimo del paciente, de la alimentación, del ejercicio, del trabajo, porque hay pacientes que son activos, hay pacientes que son muy sedentarios y el sedentarismo es uno de los factores del cáncer de colon. Entonces, va a depender mucho de eso, incluso de la alimentación, de la hidratación, del manejo del estrés. Pero estamos hablando que un cáncer se tarda más o menos entre la primera muestra de cambio celular al cáncer, 20 años, don Jeffrey. Ya hablábamos de las causas y los síntomas. Uno de los primeros síntomas es cuando empieza a haber un crecimiento de cáncer, hay una bolita, y uno de los primeros síntomas es ir al baño y quedar con ganas. Una. La otra, si ese cáncer empieza a sangrar, pues otro de los síntomas sería sangrado a través del recto. Y la otra, que si pasan 2 o 3 meses, pues el paciente va a tener anemia. Y los síntomas de la anemia son cansancio, sueño, fatiga, dolor de cabeza, ciertos escalofríos, intolerancias a las temperaturas como el frío y el calor. Entonces, eso va a ser si el paciente tiene anemia por sangrados. A veces tenemos sangrados ocultos en heces, microsangrados, porque el cáncer apenas está empezando y nos da esa sintomatología. Entonces, dentro de esa sintomatología puede haber dolor de cabeza y puede estar cansancio general. Doctor, la hemorroides, pregunta el señor Jorge Pinzón desde la ciudad de Puerto Moy. ¿La hemorroides puede conllevar a cáncer de recto? Pues, don Jeffrey, sí, una hemorroides por más de 20 años. Una hemorroides es un vaso que se encuentra en el recto, como una vena varice, se brota y a veces por la falta de ir al baño, esas heces cuando pasan las rompe y genera sangrado. Ese vasito que está abierto, ahí van a haber toxinas y esas hemorroides a largo plazo, más de 20 años, si usted sufre hemorroides por más de 20 años, pues eso puede ser uno de los factores, no en su totalidad, que nos puede desencadenar el cáncer de recto. Claro que sí, don Jeff. El tratamiento es una dieta, ejercicio, líquidos, evitar el estreñimiento y si en caso de que el estreñimiento siga o la hemorroides persiga, ir con el gastroenterólogo y hacerle cirugía a esa hemorroides. Hay que clausurar esas venas para evitar las hemorroides y que esté esa boquita hacia el cuerpo de tóxicos al ser humano. Liliana Cárdenas, desde la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey, pregunta: tengo 58 años y he sufrido de hemorroides casi toda mi vida. A veces sangro, pero uso una crema que ya es muy conocida y no la menciono porque no le han pagado ese comercial. Entonces, dice que con esta crema ha tenido un alivio. ¿Qué posibilidad tendría ella de que le surgiera un cáncer de recto, cáncer anal? Pues, don Jeffrey, mientras la hemorroide sea maltratada, pues las probabilidades siempre van a estar latentes. Para uno quitarla, en este caso tenemos hemorroides, para evitar que la hemorroide nos dé cáncer, es curar la hemorroides. Pero si seguimos padeciendo de hemorroides, pues usted va a tener la puerta abierta para que el cáncer entre en cualquier momento. Mi recomendación para la paciente es visite el gastroenterólogo, hágase la colonoscopia, esperemos qué tan grande está la hemorroides y darle tratamiento efectivo a la hemorroide. Las hemorroides, don Jeffrey, tienen tratamiento y tienen solución con cremas, con supositorios e incluso con dieta. Y los pacientes mejoran casi en un 95% y a largo plazo casi el 100%. Entonces lo mejor es acudir a un buen médico, recibir un buen tratamiento y darle solución a la hemorroide. No tener la puerta abierta para que en 10 o en 15 años nos empiece un cáncer de colon incipiente que es pequeño, que nos puede cambiar las condiciones y la calidad de vida de cada uno de los seres humanos. Álvaro Mora pregunta desde New Haven, Connecticut. ¿Un cáncer anal producido por una hemorroides tiene también un término de 20 años, como usted lo menciona? Pues, don Jeffrey, ya cuando diagnosticamos cáncer todo cambia. ¿Por qué? Porque hay que ver el tipo de cáncer, qué tan grande o qué tan agresivo es. Y lo que les menciono es las condiciones del paciente. Detectar un cáncer pequeño e incipiente en un hombre por arriba, 45 años, sin ninguna otra condición agregada,
los resultados son muy buenos. Aparte, cómo responde el tratamiento. Pero si encontramos un cáncer incipiente, paciente de 75 años con enfermedades agregadas, problemas renales, problemas de presión, problemas de colesterol, problemas de azúcar, con eso, y que responda mal al tratamiento, pues los pronósticos cada vez van a ser más reducidos. En ese paciente podemos hablar de 10 años, de 5, mientras que en el otro podemos hablar de más de 20 años de supervivencia. El señor Álvaro Rogelio Rojo, desde la ciudad de Chicago, dice: tengo 82 años, he sufrido de hemorroides por más de 25 años. La última colonoscopia que me hicieron sale el resultado que sufro de hemorroides, pero ninguna solución al respecto. ¿Qué me aconseja, doctor? Bueno, tiene 82 años. Aquí este paciente, para someterlo a cirugía, pues hay que tener en cuenta otras enfermedades como mencionamos anteriormente. Pero aquí mi recomendación es una dieta alta en fibra, evitar las grasas saturadas, evitar, puede comer aceite de oliva. Ahorita el aceite que más se recomienda es el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de oliva. Tenga en cuenta esos tres aceites. Tenga una dieta rica en fibras, en vegetales y frutas, pero las frutas no solamente el zumo, que si come naranjas se lo coma con bagazo y todo, que coma las frutas como el mango también con cáscara y todo, una dieta rica en fibra, cambie el arroz normal por arroz integral, consuma un poco de pan integral, no todos los días, evite los alimentos procesados, hidrátese bien, duerma bien y haga ejercicio. Como tiene 82 años, el ejercicio que se le recomienda a él es caminar. ¿Por qué? Porque el no caminar envejece más que el caminar. Entonces, si estás en casa todo el día, vas a tener una muerte prematura y un envejecimiento prematuro. Hoy en día, el estar quieto envejece más que el caminar. Mi recomendación es que se levante todos los días de 6, 7 de la mañana, ahorita que está tan caliente, y camine 15 minutos y 15 minutos en las horas de la tarde. Alimentación balanceada, hidratación y descanso. Don Jeffrey, esa es mi recomendación, y evitar que esa hemorroide le sangre. Si tiene sangrado, el doctor le recomendará las cremas que usted no queremos mencionar por falta de pago de publicidad. Hay cremas, supositorios y sobre todo una buena dieta. Pues doctor Agudelo, le quedamos altamente agradecidos por su tiempo. Hemos abordado hoy dos problemas, como es el derrame de hemorragia cerebral y el cáncer anal. Muchísimas gracias, doctor Agudelo, y vamos a repetir el número telefónico del doctor y dónde se pueden comunicar con usted, doctor. Don Jeffrey, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes y televidentes. Don, mi número a marcar, cualquier duda que tengan, es el 516-476-7666. Una vez más, 516-476-7666. Yo soy el doctor David Agüelo y dispuesto para ustedes las 24 horas del día. Don Jeffrey, muchísimas gracias. Saludos a la familia y a todos los oyentes y televidentes. Gracias a usted, doctor, muy gentil. Dios lo bendiga, buen viento y buena mar. Bien, amigos, seguimos adelante con el programa El Resumen. Como les dije al comienzo, nuestro productor sufrió una hemorragia cerebral, está en coma en un hospital en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Le pido a ustedes oración por nuestro productor Luis Alejandro Medina. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar al informe que nos presenta nuestro colega y compañero, el señor Carlos Roberto Cruz, con lo último del deporte, el resumen deportivo de Carlos Roberto Cruz. Vamos a pasar un momentito a escuchar a este gran periodista colombiano, don Carlos Roberto Cruz, que nos informa acerca de todo lo relacionado con el deporte. Pero antes quiero invitarlos a ustedes, amigos oyentes y televidentes, a escuchar algo que es muy importante. Hay una par de compañías, 3 compañías, las cuales están ofreciendo a todos los influencers o a todos los TikTokers, los YouTubers, a través de ellos, la venta de radios
que según ellos dicen sirve para 2.500 millas. No es verdad. No hay radio alguno para más de 5 millas, el máximo. A raíz de estos anuncios que han venido circulando en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube, ofreciendo esos radiecitos pequeños que dice que nomás esconderle la antena e inmediatamente tiene comunicación con otra persona y no importa en qué parte de los Estados Unidos está. Eso es mentira. No hay ningún radio, ninguno, que pueda permitir que se haga una conexión a través de esos radios. Miren, el radio que más tiene potencia para poderse comunicar es un radio Motorola, vale $800 y no le sirve para más de 2 millas y media. Así que no vayan a caer en este enjambre de mentiras que están llevando adelante a través de las redes sociales ofreciendo esos radios. Son pequeñitos, unos son de color carmelito brown y otros negros. No es verdad, esos radios no sirven. Inclusive dentro de su propia casa, del baño a la cocina, no se oye, del basement a los dormitorios no se oye. No se vayan a dejar robar, porque esto no sirve absolutamente para nada. Ese es uno de las estafas más grandes que usted crea que existen. No vayan a dejar que lo roben. Vamos a un momentico, don Carlos Roberto, que viene con el resumen deportivo. Muchas gracias, muy amable, y vamos a ir de inmediato a escuchar a Carlos Roberto Cruz con el informe sobre la actividad deportiva. Hoy creo que tenemos partido, entonces vamos a escuchar a Carlos Roberto y una vez terminado el programa vamos a conectar con Antena 2 para transmitir la final del partido que se juega hoy en el MetLife aquí en Nueva Jersey, finalizando la Copa Mundial de Clubes. Por ahora, escuchemos a Carlos Roberto. Adelante. Buenos días, en la cadena de color de televisión USA. Le hacemos clic al informe deportivo latinoamericano con el enfoque merecido para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, porque ya se está celebrando la gran final europea entre el Chelsea de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia. Ambas escuadras ganaron 5 partidos y perdieron 1, a un 83,33% de rendimiento. Proveniente del grupo B, los parisinos, recientes campeones del viejo continente, golearon 4-0 en el estreno al Atlético Madrid de España, cayeron por la mínima diferencia ante el Botafogo brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores, y vencieron 2-0 al Seattle Sounders de Estados Unidos. En los octavos de final goleó 4-0 al Inter de Miami de Lionel Messi, vencieron 2-0 en los cuartos de final al Bayern Múnich Alemán en el duelo que significó la despedida de Thomas Müller, y 4-0 fue la victoria sorpresiva sobre el Real Madrid en la semifinal, y sorpresiva por el resultado amplio, más no por el poderío de esta escuadra que con Luis Enrique al mando está logrando importantes resultados. El equipo francés marcó 16 goles, permitió 1 para una diferencia de más 15 y un promedio ofensivo de 2,67. Por su parte, Chelsea en el grupo B le ganó 0 a Los Ángeles USA, ganó 3-1 ante el Flamengo de Brasil y venció 3-0 al Esperance Tunis de Túnez. Benfica de Portugal fue su víctima en los octavos de final al partirlo 4-1. En los cuartos de final se les hizo 2-1 del Palmeiras brasileño y 2-0 superó al Fluminense brasileño en la semifinal.
14 tantos a favor y 5 en contra, para una diferencia de +9 y un promedio ofensivo de 2,33. La competencia de estos datos de interés. Como les decíamos, el germano Thomas Miller se despidió del Bayern Múnich, club con el cual alcanzó 33 títulos decantados en 13 Bundesligas, 6 Copas de Alemania, 8 Supercopas del mismo país, 2 Ligas de Campeones de Europa, 2 Supercopas de la UEFA, 2 Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, y una Copa Mundial de Fútbol con la selección germana en el año 2014. 250 goles y 276 asistencias en 756 partidos durante 18 temporadas. Entre 2008 y 2025 hacen de Miller un estandarte universal. Acerca de los finalistas, Chelsea en su primera disputa por el título hace 13 años perdió con el Corinthians de Brasil 1-0, siendo esa la ocasión más reciente donde un club europeo cayó en el duelo decisivo frente a uno de América del Sur. 221 jugadores de Sudamérica han actuado en este evento o ya tuvieron, por supuesto, la participación como tal. Hablamos de 98 brasileños, 73 argentinos, 21 uruguayos, 13 colombianos, 5 chilenos, 5 venezolanos, 3 ecuatorianos, 2 paraguayos y un peruano. El equipo azul de Londres, volviendo a hablar de la final, logró el título de final. En 2022, 2-1, con tantos del belga Romelu Lukaku y el alemán Kai Havertz. El descuento fue de Rafael Veiga. El personaje tricolor para hoy es Miguel Ángel Zurdo López, reconocido futbolista y entrenador argentino que nació el domingo 1 de marzo de 1942 y falleció el pasado 7 de julio en Barranquilla, Atlántico, Colombia. López, en su condición de jugador, estuvo activo durante 14 años con los clubes Universitario de Córdoba, Sarmiento de Junín, Estudiantes de La Plata, Ferrocarril Oeste, River Plate e Independiente de Argentina, y en Colombia vistió los colores del Atlético Nacional de Medellín. Como técnico, el zurdo López dirigió al elenco del territorio cafetero en 2 oportunidades. Al Junior de esa misma nación en 7 ocasiones. También orientó los destinos de Argentinos Juniors, Independiente de Avellaneda, Boca Juniors, Rosario Central, Ferrocarril Oeste y Arsenal de Argentina. También tuvo paso como timonel del fútbol mexicano con el América, las Chivas de Guadalajara, Toluca, León, Santos Laguna y San Luis. En España dirigió al Badajoz y en Arabia Saudita al Club Al-Ahly. Innumerables títulos vestidos de cortos y al mando de sus clubes, tanto a nivel local y continental, hicieron del zurdo López una auténtica leyenda del fútbol sudamericano. Que en paz descanse y resignación espiritual para su entorno familiar y deportivo. Estados Unidos cumplió un papel brillante en el marco de la sección urbana de BMX Freestyle en Bruselas, Bélgica, en la segunda Copa del Mundo U6 de la modalidad, tras haber logrado el podio completo con los caballeros en el filtro semifinal, teniendo en cuenta que el factor climatológico afectó el desarrollo de la competencia y para dejar las cargas equilibradas entre los 24 riders, se optó por esta vía los resultados. El primer lugar y medalla de oro fue para Daniel Sandoval con 95,50 puntos. El segundo puesto y medalla de plata fue para Justin Dowell con 95,00 unidades. Mientras que el tercer escaño y la medalla de bronce fue para Dick Cruz con 92,90 puntos. Por parte de las damas, el formato final reunió a las 12 mejores riders de la calificación semifinal y otorgando el primer lugar y medalla de oro a Nikita Dukarov de Suiza con 75,69 unidades. El segundo puesto y medalla de plata fue para Natalia Bien de Australia con 75,30 puntos. Y el tercer escaño y medalla de bronce quedó en poder de la alemana Lara Gressmann con 67,50 unidades. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial con mucho gusto. El informe deportivo latinoamericano a través de la cadena Radio Tricolor Televisión y USDI fue presentado en el resumen y lo más relevante de los últimos días por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y vamos, vamos. Bueno, muchas gracias a Carlos Roberto Cruz, nuestro periodista deportivo que nos ha acompañado en el día de hoy con la información deportiva. Muchas gracias y bueno, vamos a continuar estos minutos que nos quedan mientras vemos a ver si existe la posibilidad de que podamos llegar con
la información con la narración del fútbol. Estamos tratando de verla, estar con la antena 2 de Colombia para que nos entreguen lo más importante de este evento mundial, como es el partido final de la Copa Mundial de Clubes, que hoy se termina en el MetLife, estadio del mundo, digámoslo así, porque el MetLife está a solo 5 minutos de la ciudad de Nueva York. Gracias nuevamente a nuestro compañero Carlos Roberto Cruz. Y bueno, mis amigos, así vamos a concluir en el día de hoy con la información, invitándolos, pidiéndole ante todo disculpas por algunos errores que se han cometido en el día de hoy, ya que, como vuelvo a repetir, nuestro productor, Luis Alejandro Medina, sufrió una hemorragia cerebral, se había en estado de coma, y esto pues de manera súbita. Hoy este servidor tiene que manejar los controles a toda máquina, y así pues de que ante este problema vamos a pedirles que nos disculpen en el día de hoy, por los errores que se hayan cometido. Inmediatamente también, para terminar el programa del día de hoy, invitarlos para el próximo martes a Hechos en Colombia. Por su atención, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y como digo, vamos a ver con Antena 2 si podemos llegar al aire con el programa Hechos en Colombia. A nombre de Humberto Castillo, Javier Rodríguez en las cámaras, en nuestra sala de sonido del día de hoy, este servidor. Muchas gracias. Pido mucha oración por nuestro compañero Luis Alejandro Medina. Dios les bendiga, buen viento y buena mano.